Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Aquí está usted? estamos. Aquí estamos con calorcito. Calorcito. Sí. Estabas escaqueado un montón de tiempo con eso que has andado de congresos que te mola más que... Bueno, me he escaqueado creo que 2 semanas. Una estuve en Madrid presentando el libro y otra estaba de congreso. Estabas de congreso. Estaba de congreso como mucha gente de la CGT, prácticamente 500 personas. Bueno, pues vamos a hablar precisamente, ya que ha estado de congreso, te vamos a utilizar como corresponsal, te vamos a Mm, sacar todo lo que podamos desde el punto de vista de Radio Clara, de una emisora que habla para gente, ya lo hemos hablado un poco en la previa, para gente que no necesariamente es de CGT, no sabe lo que es un congreso y a lo mejor ni le interesa demasiado. Bueno, un congreso sí que lo puedes saber, pero cómo funciona, etcétera, etcétera, de cosas muy liadas y concretas, orgánicas de una organización no nos vamos a meter porque este programa no se hace para afiliados y militantes de CGT, que también pueden estar por ahí, pero no es el público mayoritario. Así que sí que creemos muy interesante que hablar del Congreso porque hablamos de una organización que ya supera los 100.000 afiliados, que tiene muchos delegados, que tiene estructura en todo el territorio del Estado, en todas las provincias y en muchas provincias diferentes, es decir, varios locales, es decir, una implantación territorial importante, es decir, que no vamos a hablar de un grupito de gente o de un colectivo menor, con todos los respetos para los colectivos menores, y yo creo que va a ser interesante lo que le vamos a contar a la gente que nos oiga, porque normalmente está acostumbrada a que le hablen de sindicatos y esos sindicatos siempre son comisiones y UGT y piensa que la CGT es un sindicato menor, pequeñito, que comparado a lo mejor es más pequeño, obviamente, que los sindicatos del régimen, que comisiones y UGT, pero ya hablar de más de 100.000 afiliadas y afiliados no es cualquier cosa. Y hablar de locales en todo el territorio del Estado español no es cualquier cosa. Y hablar de más de 5.000, creo, si tú te recuerdas de las cifras, ahora las cuentas delegados y delegadas, tampoco es ujú. cualquier cosa. Es decir, hay partidos políticos que tienen muchos menos afiliados que tiene la CGT, por ejemplo. Bien, vamos a ello. Dame cifras. ¿Las que he contado son ciertas, son verdad, Sí. aproximadas? Ujú. ¿Cómo estamos? Sí, 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 sí. Son cifras verdaderas. Sucede a veces que cuando uno llega a un congreso, como la afiliación se cuenta por cotizaciones, pues puede haber determinadas diferencias, ¿no? Con lo que estamos diciendo. Sobre todo porque cada vez hay más sindicatos que cobran las cuotas trimestralmente y entonces depende en qué mes toque el congreso, pues esas cifras pueden variar, pero las cifras que tú has dado son correctas, ¿eh? Como también es correcto o sería correcto decir que este ha sido el congreso más importante de la CGT en el sentido, el congreso más participativo, ¿no? Es decir, ahora mismo hay aproximadamente unos 190 sindicatos constituidos. Hay que recordarle a la gente, incluso a esa gente que no nos conoce o que no conoce suficientemente la CGT, que los congresos de la CGT, la base son los sindicatos, por tanto, sindicatos eh, de sector, ¿eh? O de oficio, vamos, o de oficio o de ramo de la producción o de lo que sea, y de territorio, ¿no? Y hay 190 que viene a decir también, viene a aclarar un poco las cifras que tú decías antes, que no es un tema menor, ¿no? Y bueno, de esos 190 han llegado a estar acreditados 143 y han estado acreditados y acreditadas 511 delegadas y delegados, lo cual son cifras que no habíamos vivido en la CGT estoy hablando desde el proceso de reconstrucción en
bueno, lo que nosotros denominamos el proceso de reconstrucción en los años 80, ¿no? Desde entonces hasta aquí esas cifras no se habían dado en ningún congreso. Porque se dice que CGT en los últimos tiempos ha aumentado bastante en afiliación, que está creciendo, que se está implantando Sí. en sectores y que quizás sea uno de los pocos sindicatos, si no el único, no lo sé, que está afiliando, aumentando, cuando otros están descendiendo, la gente se borra o se va. Hay dos cosas, yo creo que muy significativas en estos momentos en la CGT y las dos cosas muy interesantes, ¿no? Una, el aumento de afiliación Mm, en un sindicato que, como tú decías antes, no es un sindicato que forme parte del sistema y, por tanto, no es un sindicato que esté en los pactos sociales, que esté recibiendo, por tanto, dádivas a partir de ahí, etcétera. Por tanto, un sindicato que, digamos, desde el punto de vista de la gente interesada no es tan atractivo, sí es atractivo para otra gente, para la gente que quiere un sindicato que le sirva como un instrumento de lucha y un instrumento de organización. Y la otra cosa que yo creo que es muy significativa que está pasando con la CGT es que CGT está abriendo locales mientras que los grandes sindicatos están cerrando locales. Es decir, es muy curioso. El caso que conozco más es el caso de Cataluña, pero que, bueno, pues en Cataluña en los últimos años, en los últimos 10 años, 8 años, 5 años, se están abriendo locales en muchas comarcales de las cuales comisiones y UGT se han retirado, ¿no? O capitales comarcales importantes, ¿eh? Por Entonces, ejemplo, dime alguna, por ejemplo. Tarrasa, bueno, por ejemplo, claro, por ejemplo, a ver, por poner un de ejemplo, ejemplo. en el Vallés Occidental, Comisiones tiene, y UGT tienen una única sede. Nosotros en el Vallés Occidental tenemos sede en Tarrasa, en Sabadell, en Rubí y me estoy olvidando de alguna otra, en estos momentos. Quiero decir que es, que es al revés, que es decir, aproximar el sindicato, sus locales y sus estructuras a la gente. Mm, ¿Entendéis lo que quiero decir, no? sí. Por ejemplo, en lo que es Barcelona y su conurbación, en general, Comisiones UGT funcionan con una única central en la ciudad de Barcelona. Eh, la CGT tiene local en Barcelona, pero tiene local en Badalona, etcétera, ¿no? Es decir, hay esta intencionalidad de acercar el sindicato, ¿eh? Entonces, como evidentemente no hay unos gastos onerosos en cuanto a personas liberadas y cosas por el estilo, todo lo contrario, pues eso hace que esto se pueda mantener y esto hace que la gente tenga muy cerquita o relativamente cerca, ya nos gustaría tenerlo en todas las comarcas, ¿no? Pero tiene relativamente cerca un local sindical en el cual se pueden atender sus dudas, sus consultas. Eh, hay hay alguien que asesora también jurídicamente, pero sobre todo se asesora sindicalmente, etcétera, ¿no? Entonces, Mm. esa, ese intento por la proximidad es una cosa que yo creo que los grandes sindicatos han abandonado, ¿no? Para crear estructuras formales, burocráticas, iba a decir grandes locales y tal, pero últimamente ya veis que algunos hasta están vendiendo esos grandes locales, ¿no? Quiere decir que la maquinaria o las necesidades económicas para aguantar esa maquinaria burocrática son muy onerosas, cosa que no pasa en nuestra organización, que bueno, si os fijáis, no únicamente Cataluña, recientemente se ha inaugurado local en Segovia, ya existía, ¿no? La CGT en Segovia, pero se ha inaugurado local nuevo. En el tiempo que estuvimos en el Congreso se inauguró también local nuevo en, Zaragoza. en Zaragoza y local nuevo en Málaga, etcétera. Es decir, que es una organización y en general cuando hablamos de local nuevo, quiero decir que hablamos de un local más grande, en mejores condiciones, quizás en un sitio bueno, mejor comunicado, más nuevo, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces es curioso, ¿no? Porque
en general, los artículos que escuchamos sobre los sindicatos institucionales son que qué problemita tienen porque ya no hay tantas subvenciones, ya no hay tantos cursos de no sé qué y que entonces pues que tienen que reducir gastos, que tienen que unir. Otro ejemplo podría ser la unión de federaciones que se ha hecho dentro de comisiones y UGT, mientras que en la CGT se siguen manteniendo las 12 o 15 federaciones eh, y no hay ningún problema para que funcionen autónomamente, ¿no? Me Ujú. refiero a federaciones de sector, lo que Eh, es eh, eh, metal, transportes, Es correcto, etcétera. eso es lo que te Sí, iba a preguntar, ¿a qué llamar federaciones, no? sí. Bueno, nos ha hablado del ejemplo de Cataluña. Cataluña, no sé si decir que es una excepción, quizás es exagerado, pero que es el ejemplo que pondría cualquiera que quiere demostrar que se está creciendo, que se está aumentando, que vamos a más, que funciona bien. Pueden decir lo mismo todas las regionales que se dice, puede decir lo mismo por lo que tú sepas, ¿eh? Porque Mm. has estado de observador, llevar mucho tiempo militante, has sido secretario general en Cataluña, también en la Federación de Enseñanza has tenido un cargo, has sido responsable, es decir, que estamos hablando con alguien que no simplemente ha ido a un congreso y ha estado allí 3 días. Por lo que sabes y conoces y te han contado y has visto. ¿Cataluña es una excepción? No, yo creo que no. Es decir, yo creo que, bueno, que Cataluña en los últimos años ha tenido un ritmo muy interesante, tanto de conflictividad laboral como de aumento de afiliación. Probablemente sea no una excepción, sino una singularidad, podríamos decirlo así, pero lo que yo conozco, que conozco fundamentalmente a través de enseñanza, pero tengo muchos contactos dentro de la organización y por tanto también conozco a mucha gente de otros sectores y demás y de otros territorios, lo que yo conozco es que la organización está creciendo Mm. en todos los lados. Es decir, volvemos a lo que te comentaba antes. Si no pasara eso, pues no se estarían abriendo locales. O sea, yo creo que voy a poner ahora un ejemplo. Bueno, cuando te llega el listado de todos los sindicatos, pues saber que existe un sindicato de la CGT en Bollullos de la Mitación, pues ¿Eso yo qué creo que es? bueno, Eso, eso es una población de Andalucía. bueno, quería Claro, resaltarlo. claro. Entonces, bueno, es que es muy singular, yo creo, ¿no? He puesto ese ejemplo porque puede sonar como más exótico, no Sí, por ningún otro tipo de cosas, pero quiero decir, uno ve el listado de sindicatos en Andalucía y sus cotizaciones, por poner otro ejemplo, ¿no? De hace unos años y en la actualidad, y ve que también hay un claro crecimiento, ¿no? Y quien dice eso dice Madrid-Castilla-La Mancha, dice el País Valencia o Aragón, La Rioja, etcétera, ¿no? Es decir, puede haber territorios del Estado donde ese crecimiento no vaya al mismo ritmo, pero en ningún caso estamos estancadas o en ningún caso se están produciendo cierres de locales o de sindicatos por falta de gente. O sea, eso es una cuestión que hace bastantes años que no se produce, ¿no? ujú. Bien, para cerrar este espacio o esta zona en la que hemos entrado, este tema, hablando de regionales, hemos puesto el ejemplo quizá el más importante. Tú has ido a otro Andalucía que también ha crecido o está creciendo, que puede ser un ejemplo. ¿En qué lugar es el más difícil o en qué regiones, regionales, países, nacionalidades o como le queramos llamar, está siendo más difícil para CGT penetrar? Quizás en los lugares, es una pregunta casi cerrada, no la debía hacer así, pero ya la he entrado. ¿Que hay sindicalismo de tipo nacionalista? Por ejemplo, estoy pensando Galicia, Euskadi. Mm. A lo mejor el espacio que podía haber ocupado el anarcosindicalismo ya no lo ocupa o no ha llegado a ocuparlo nunca.
Bueno, puede ser una razón, pero pueden haber otras, ¿no? Claro, Es se decir, contradeciría con lo que habíamos hablado antes. Cataluña es un lugar. sí, exacto, exacto, por eso te Entonces, digo. tiene sentido. Y yo pienso que en el País Vasco, Navarra, eh, siempre hemos tenido organización y siempre hemos tenido organización potente, situada en empresas y en sectores de mucha importancia. Galicia, yo creo que está mejorando también en los últimos años. Podría haber, bueno, pues esos puntos un poco así como podrían ser La Rioja, que sigue dependiendo de Aragón, ¿no? Y que está ahí un poco, Extremadura, que sigue dependiendo de Madrid, Castilla-La Mancha, y que entonces está costando más, pero que, bueno, que siguen siendo objetivos y que van a ser objetivos, y yo creo que van a ser objetivos claros en estos próximos 4 años, ¿no? Pero por poner un ejemplo en positivo con respecto a esto, bueno, pues Andalucía ya ha abierto un local en Ceuta, es decir, territorios en los cuales el anarcosindicalismo pues prácticamente no había existido bueno, el anarcosindicalismo de la CGT, ¿no? No había existido en esta época que estamos hablando, si hablamos de la CGT desde el año 86, ¿no? Ya con este nombre y demás. Bueno, desde el proceso de unificación, el nombre fue en el 89, ¿no? Pues, pues yo creo que lo que hay en general es apertura, ¿no? Hubo un tiempo en que era complicado en las islas, pero ahora mismo yo creo que existe una organización bastante consolidada tanto en Baleares como en Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Y en las islas, vamos, en general en las Islas Canarias. Bueno, la participación de delegadas y delegados de estos territorios ha sido importante, numerosa, significativa, muy interesante en algunos aspectos. Es decir, que esos espacios que quizás en otro momento la CGT se podía centralizar más alrededor de Madrid, de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, yo creo que en buena medida están pasando, ¿no? Sigue siendo muy importante el peso de estos territorios, eh, pero yo creo que la dispersión en el buen sentido, ¿no? La, la- la manera en que la CGT se está ampliando en la mayoría de territorios es muy, muy interesante, muy interesante. Muy bien. Con estas previas vamos a irnos a Zaragoza. Vamos al Congreso. Ujú. Un Congreso para CGT, ¿qué significa? ¿A cuánto hacéis un congreso? ¿Qué es un congreso? Ten en cuenta que estamos hablando para gente Mm. que no es a lo mejor ni afiliada y que para que se quede Sí, aquí escuchándonos tiene que ser interesante lo que le vamos a contar. Si no va a darle vueltas al dial. A ver. sí. Bueno, el Congreso está definido en la CGT como el comicio más importante. Formalmente se convocan cada 4 años. Siempre pueden existir congresos extraordinarios ante, pues eso, situaciones extraordinarias, ¿no? Tanto situaciones extraordinarias internas como situaciones extraordinarias externas, ¿no? Porque, pues a lo mejor porque hay que dar una respuesta a una reforma laboral o en su momento a la integración en la OTAN o lo que fuere. Eh, el Congreso yo creo que tiene una significación muy diferente en la CGT que en otros sindicatos conocidos. ¿Y Y por qué? partido. Eso te Y quería preguntar. partidos, sí. Y te quería preguntar, porque a veces Voy, hay. voy a, sí, voy a tratar de resumirlo sin complicarme mucho, A ¿eh? ver, Porque creo que es una organización, no la única, pero creo que es una organización donde en el Congreso se le da la palabra a la afiliación y a la militancia, y en concreto a través de los sindicatos. No solamente porque participan directamente los sindicatos y por tanto previamente han hecho sus asambleas, sino un tema que a mí me parece mucho más significativo, que es el hecho
de que mientras que en otros sindicatos, de los conocidos, de los grandes, normalmente lo que hay es una especie de ponencia informe de la ejecutiva, la cual es la base de la discusión, que solamente se puede enmendar, y siempre que esas enmiendas consigan una mayoría que en general está controlada por esa misma ejecutiva, en la CGT cualquier persona de la CGT puede escribir una ponencia. Cualquier persona. Cualquier persona afiliada, por supuesto. Afiliada. Lo puede hacer en solitario y lo puede hacer en grupo. Y da No hay, un no hay, mes afiliada que lleve 20 años. sí, no hay ningún filtro. Mm. Es decir, esas ponencias, si responden, vamos, si no son ofensivas y tal, ¿no? Es decir, si no se salen de madre, vamos. Y si responden al temario, se publican en el libro de ponencias. De manera que esta vez hemos tenido un libro de ponencias, pues, ya me lo han sí, dicho. de 600 páginas aproximadamente. Eso tiene, por supuesto, tiene sus inconvenientes, pero tiene sus grandes virtudes, que es eso. Es decir, cuando se dice vamos a un congreso y por tanto a partir de aquí participa toda la afiliación, evidentemente participa fundamentalmente eso que llamamos la militancia, ¿no? Que es la gente más activa y tal, pero no tiene por qué ser. De hecho, bueno, cuando uno repasa las ponencias, pues, y si conoces la organización, pues sí, salen una serie de nombres que conoces, que has leído en artículos, que tal, pero también aparece mucha gente que para la mayoría de la organización es anónima y bueno, y hay ponencias de personas así, de afiliados y afiliadas así, que han sido aprobadas, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la gran virtud de cómo esta organización convierte el Congreso en el principal comicio de la afiliación. Primero porque lo baja a los sindicatos y segundo porque lo baja más allá, es decir, lo baja a la afiliación, ¿no? Y le da esa posibilidad de palabra a la afiliación que evidentemente ha tenido a lo largo de esos 4 años de otra manera, pero que en este caso tiene hasta el punto de hacer propuestas, ¿no? De poder hacer propuestas. En un congreso, vale. Estamos en el congreso, el número 19. Tú antes, para centrarnos ya en este congreso, has dicho que ha sido uno de los más participativos. Hemos dado cifras que la gente puede recordar. Hay 190 sindicatos, 143 acreditados, un número importante de delegadas y delegados. Sí, hasta las 500. En algún momento se dijo 529 personas, que no quiere decir que hayan estado todo el tiempo, que puede haber gente que... Hay delegaciones, por ejemplo, la nuestra, la de enseñanza, pues alguna gente llegamos para el jueves, era una delegación amplia de 11 personas, pues 4 o 5 estábamos el jueves desde el inicio y otras se fueron incorporando, por ejemplo, en nuestro caso, porque el jueves había una huelga del sector y por tanto había gente que estaba en la huelga, entonces pues gente que pudo venir ya el jueves a la noche o el viernes a primera hora, gente que también todavía trabajaba el viernes y que llegó un poquito más tarde, pero bueno, el total de personas acreditadas es de unas 529 personas. Estoy hablando un poquito sobre las notas que yo tomé y a lo mejor cuando leáis las actas pues hay 10 personas arriba, 10 personas abajo, ¿no? Pero... Vale. Y esas personas son, esas personas acreditadas, esas delegadas, son las que llevan los acuerdos que han tomado la militancia en los sindicatos, la militancia, la afiliación, la gente que está, llevan acuerdos. No son personas que puedan discurrir algo diferente según lo que oigan, según les presionen, según los pasillos, según las llamadas de teléfono. Eso existe también en la CGT. Sé que es una pregunta a borde, pero... Sí, bueno, tú estás aquí como diciendo, como este lleva 2 semanas sin venir, pues ahora le toca aquí palmar. No, Voy a empezar por la parte bonita del tema. Espera, me refiero sobre todo porque en otros congresos, antes de que salga el resultado final, ya se sabe quién va a ganar, lo que se va a votar, ya se sabe de antemano lo que se va a acordar.
yo me imagino que en estos congresos la gente lleva acuerdos de su sindicato y no puede allí cambiarlos porque le dé la gana, porque es más guapo, porque es delegado o delegada, sino que tendrá que cumplir lo que han dicho los afiliados. Es así. Sí, sí, sí. Evidentemente, para ir al Congreso es obligatorio haber hecho una o varias asambleas. Por ejemplo, en este caso que teníamos muchas ponencias, hay sindicatos como el mío que han hecho 2 asambleas, otros que han hecho 3 y otros que han hecho una sola, ¿no? Entonces, hay que llevar acuerdos sobre todos los puntos. También puede ser que en un caso, en una asamblea, algún sindicato haya decidido no llevar acuerdos sobre un punto porque les parece confuso, bueno, por lo que sea. Y lo lógico es, bueno, lo que se hace es entregar esos acuerdos unos días antes, de manera que hay unas comisiones que pueden empezar a trabajarlos para elaborar un dictamen que se presenta, ¿eh? En general, para ir a lo más sencillo, lo lógico es que ninguna delegación vote un dictamen o una posición que está en contra de lo que ha aprobado su Asamblea. sindicato, su asamblea, ¿eh? En contra, digo, en contra fundamentalmente. Ahora, tú te puedes encontrar con lo que ha pasado aquí, que en el punto 4 había 60 y tantas ponencias. La mayoría de los sindicatos hemos aprobado de esas 60 y tantas, pongo unas 20 y pico. Bueno, cuando sale la resolución, voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando sale, ¿qué hace una delegación como la nuestra? Cuando sale el dictamen de ese punto en el cual quedan aprobadas, porque las vota más del 50% en los acuerdos previos. Acuerdos previos quiere decir que los acuerdos se envían previamente, ¿eh? Pero hay sindicatos, hay sindicatos que no ven esa obligación o que han hecho la asamblea después y por tanto van con sus... Siempre hay que tener en cuenta que hay una parte de los sindicatos que han entregado los acuerdos y otra parte que no, ¿eh? Y entonces se trabaja sobre esa base teniendo en cuenta que te faltan, ¿no? ¿Qué hizo un sindicato como el mío, ¿no? Para ponerlo más claro, de enseñanza de Barcelona? Pues fue repasarnos qué ponencias habían sido aprobadas, ver cuántas habíamos votado nosotros de esas, nosotros y nosotras. Entonces llegamos a la conclusión de que era aproximadamente la mitad, ¿eh? Y por tanto, en ese momento la delegación acepta votar favorablemente a esa resolución, ¿eh? Porque entiende que el 50% de sus aportaciones están recogidas y entiende que hay otra gente que ha votado otras cosas y tal. Si, por poner ese ejemplo, ninguno de esas 20 y pico ponencias nosotros la hubiéramos votado o la hubiéramos visto favorable, pues evidentemente hubiéramos tenido que votar que no. ¿Mm? Vale. Entonces, claro, las delegaciones siempre tienen un cierto margen de maniobra, no tanto como para oponerse a sus propios acuerdos. Y Para luego, lo contrario, no. no, no, y luego existe, cada vez existe menos. Antes, bueno, antes hace 20 o 30 años era más común el hecho de que una delegación tenga libertad de voto sobre un tema concreto, ¿no? Por ejemplo, un tema que no les ha quedado claro a pesar de las ponencias y tal, y entonces pues se le dice a la delegación, pues mira, aquí vamos de momento sin acuerdo, escucháis, en función de lo que salga os decantáis o seguís con la abstención, ¿no? Es decir, pues nos abstenemos porque seguimos sin tenerlo claro, ¿no? O porque vamos a reducirlo para que sea más sencillo. Hay 2 posturas y ninguna de las 2 las acabamos de ver claras y parece que no se pueden consensuar y tal, tal. Bueno, pues esa posibilidad existe, aunque ya te digo, es cada vez menor dentro de la organización, ¿eh? Vale. En general se va con acuerdos. La expresión cerrados yo creo que sería demasiado dura porque para eso no hacía falta que nos reuniéramos, por tanto cada uno envía sus acuerdos, luego se ponen en común y tal, pero sí va con acuerdos y lo que hace es respetar sus acuerdos, ¿eh? En general. Vamos, puede Vale. haber algún caso, pero en general es así. Vale.
Aclarado esto, ya estamos dentro del Congreso, ya sabemos lo que son las delegaciones, lo que hacen, cómo votan, cómo funcionan. Aunque según se ha transmitido por redes sociales y por lo que hemos escuchado, lo más fundamental, lo más importante, así nos lo han transmitido, o hemos escuchado a Fadrique en 2 entrevistas aquí en Radio Clara, concretamente era el tema, el punto 4 de acción sindical y también el tema de comunicación, el punto 5, los más fundamentales según he percibido yo, si estoy equivocado me corriges. Sin embargo, la mecánica del Congreso funciona de otra manera. Primero vienen los que han estado durante tiempo gestionando, coordinando, no dirigiendo, porque yo he visto algunas confusiones, incluso en escritos, a partir de ahora dirigirá la organización tal. No creo que en la CGT haya directivas o gente que va a dirigir. Puede coordinar, puede empujar en una dirección, puede hacerlo de una manera o de otra, pero no me imagino al confederal dirigiendo y diciendo por aquí, por aquí, por aquí, porque lo dice el confederal. Bueno, cierro paréntesis. Iba porque viene los anteriores, los que han estado gestionando la organización, y esa gente presenta un informe de su gestión, ¿no? Eso le llamáis informe de gestión. Sí, los informes de gestión llegan a los sindicatos casi 2 semanas antes de hacerse el Congreso. Están a disposición de cualquier afiliado o afiliada. Con los métodos modernos, pues lógicamente se pueden enviar a través de Internet a toda la afiliación, los sindicatos que funcionan así. De otra manera, pues se pueden consultar y sobre eso se emite también voto, ¿eh? En principio, al igual que la elección es un voto secretaría a secretaría, a pesar de que en muchos casos se presentan, en la mayoría de los casos se presentan informes que son de alguna manera globales, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo mismo, se hizo lo mismo. Bien, ¿qué pasa en ese informe? ¿Cómo ha quedado, por ejemplo, te pregunto? Anteriormente ha habido un secretariado general de la CGT que ha estado, creo, 8 años, ¿son, Emily? Sí, el secretario general 8 años, sí. Este secretariado general ha sido el saliente, no ha sido reelegido, aunque parte de ellos o algunas personas que estaban en ese secretariado presentaban una candidatura que encabezaba, creo que Charo Arroyo, si no recuerdo mal. Sí. Bien, vamos al informe. ¿Qué se ha dicho sobre qué han dicho ellos, digamos, por lo que tú has Sí. leído, y qué le habéis contestado desde los sindicatos? Bueno, la verdad es que la mesa no dio mucha oportunidad a este debate. Yo entendí que, que Polis de alguna manera situó los 3 temas elementales según él, ¿no? de la gestión de los últimos 4 años en la apertura del Congreso. Que eran, si no recuerdo mal, el tema del gabinete de formación, el tema del rojo y negro televisión y se me está olvidando uno que lo tenía claro y seguro que me volverá a aparecer. Un poco situó estos 3 temas. Yo creo que, en mi modesta opinión, bueno, pues debería haber habido un planteamiento más claro, ¿no? De ahora entramos en los informes de gestión, se defienden y luego pues se podían hacer intervenciones al respecto. Es cierto que en ese momento fallaron los medios técnicos y por tanto la mesa propuso una votación en papeles, ¿no? Yo creo que esta votación en papeles deslució bastante este punto, ¿no? La propia votación, porque si te doy los resultados, la suma son 84 sindicatos y había muchos más, lo cual quiere decir que hubo sindicatos que decidieron no votar y no sé exactamente por qué. Ya te digo, fue un momento al principio, lo que era la contabilización
a través de los programas informáticos falló, entonces se decidió hacer este punto a través de papeles y entonces, bueno, pues la gestión fue aprobada por 33 sindicatos a favor con 45, lo tengo apuntado, 475 votos, hubo 29 sindicatos en contra con 228 votos y 22 sindicatos con abstenciones con 156 votos, ¿no? Pero si sumamos eso son 84 y hemos dicho que había 134. O sea que no tengo claro lo que pasó, es decir, que hubo sindicatos que decidieron no votar, que, como he dicho antes, tienen la libertad para hacerlo, más o menos. Bien, pasamos de este punto porque a alguna gente le puede parecer un punto más interno de la organización. Pero quiero decir que queda claro que su gestión fue aprobada. Pues su gestión fue aprobada, es decir, Sí. fue aprobada la gestión del anterior secretario general. Vamos a los puntos que consideran más importantes o que se han considerado, que se han destacado más. Y personalmente, y como estoy aquí en persona, que dicen algunos compañeros, personalmente en persona a mí me interesan el tema de comunicación, y mucho, y bastante. Podría explicar por qué, pero sería largo. En fin, en comunicación, tú personalmente, ¿qué consideras o qué ha considerado la organización? Y si quieres tú, la organización, vuestra delegación, ¿por qué es tan interesante comunicación? Y si es interesante o no, ¿qué se ha decidido y qué se va a hacer desde lo que tú has percibido? Bueno, para que la gente que no es de la organización lo entienda, Sí, los órdenes del día de los congresos de la CGT también van de arriba abajo. Es decir, hay una primera reunión del Comité Confederal, que son el secretariado permanente y los secretarios y secretarias de federaciones y confederaciones, que elaboran un primer proyecto. Ese primer proyecto de orden del día se envía a los sindicatos tienen un tiempo para, a través de sus confederaciones y federaciones, mostrar su apoyo a eso o pedir cambiar determinados puntos. Y por tanto es evidente que no es que determinada gente haya considerado que el tema de la comunicación era un tema muy importante, sino que el conjunto de la organización ha visto que ese tema era, era necesario que se le dedicara un punto concreto del orden del día, ¿no? Es sí. decir, mientras que el tema de acción social y sindical se puso junto en el punto 4, pues este punto tenía este aspecto, el de la comunicación, tuvo un punto específico, de la misma manera que también lo tuvieron los estatutos, ¿no? Entonces, ¿qué se aprobó y qué podemos destacar? Aunque aquí lo importante sería que la gente tuviera la posibilidad de leerse, ¿no? El tema. Fue un punto en el que había, lo estoy mirando, 2, 4, 6, 8, 9 ponencias que superaban el 50%. La comisión de este punto redactó un informe, ese informe fue aprobado y posteriormente a ese informe se le añadió, perdón, otra ponencia que en principio ellos y ellas habían descartado, pero que era una ponencia que también tenía mayoría y sometida a voto salió, ¿no? Entonces, pues para que os hagáis una idea, un poco lo que ha quedado es un plan de comunicación elaborado por presentado por una persona que conocéis, que es Macarena Amores, y como otra fuerza directriz, por decirlo de alguna manera, pues una ponencia que se llama Formación, Participación, Coordinación y Actualización para mejorar la comunicación, que era de varios ponentes, entre ellos el que actualmente ha sido elegido como secretario de comunicación, ¿no? Eh, ¿Qué podemos sacar de aquí? Yo creo que lo que podemos sacar de aquí es que el conjunto de la organización ha aprobado que la organización que la CGT tenga una comunicación más descentralizada, por un lado, y más ágil por el otro. Es decir, que tenga una comunicación en que la creación de contenidos audiovisuales, digitales, etcétera, eh,
Bueno, lo más importante es evidentemente que lo haga la Confederación como tal, pero que eso no impida o nadie tenga que esperar a que eso pase y si hay un conflicto en Burgos o en Sanidad de Málaga o en no sé dónde, se forme a la gente para que sea capaz de crear estos elementos comunicativos que hoy en día, sobre todo a partir de las redes, son fundamentales. Es decir, para explicarme más sencillamente, se propone una determinada formación y una formación de formadores para que luego mucha gente, o por lo menos una gente, una persona por sindicato, una persona por federación, una tal, sean capaces de generar podcasts, elementos audiovisuales cortos, etcétera, que permitan explicar esa actividad o esa reivindicación que está llevando la CGT, ¿no? Es decir, una de las cosas que se viene a decir o que se viene a plantear es que quizás los viejos medios hay que modificarlos, pero cuando, por ejemplo, la noticia de una lucha aparece en un periódico un mes después, pues es evidente que ha dejado de ser noticia, ¿no? Mm. Si se hace una reflexión, pues está bien, ¿no? Pero si la noticia es la lucha, tal, tal, pues un poco deja de... Entonces, tenemos que entrar a competir como organización con nuestros propios medios en la inmediatez y evidentemente eso no significa obviar que en otros medios, como puede ser un libre pensamiento, como puede ser el rojo y negro en determinadas circunstancias, o como puede ser determinados programas en la televisión, pues se puede hacer una reflexión más en profundidad sobre las consecuencias de un determinado conflicto, ¿no? O de una determinada lucha. Pero lo que es la lucha, el conflicto social o sindical que se tiene en ese momento, debe aparecer en ese momento, ¿no? Y de hecho la gente en parte lo está haciendo intuitivamente, ¿no? Lo que se pretende, es decir, yo conozco muchos sindicatos, entre ellos el mío, bueno, que graba sus propios vídeos cortos en determinadas manifestaciones, en determinadas intervenciones, que cuando interviene nuestro secretario general del sindicato de enseñanza o la secretaria general de la Federación de Enseñanza, pues se le graba, se busca sacar los momentos clave y eso enviarlo en un conflicto pues como el que se ha tenido últimamente con 9 días de huelga. Y, y eso está muy bien y eso es lo que se quiere potenciar, ¿no? Mm. Pero potenciarlo compartiendo, compartiendo cosas, compartiendo técnicas, etcétera. Sí. Eso es lo que te quería preguntar cuando has dicho la palabra compartiendo. A veces notas que hay determinadas noticias, informaciones de esas que tú has nombrado que aparecen, que después miras en las redes sociales y son escasamente compartidas, retuiteadas, Claro. incluso likes. La gente, no sé lo que pasa, es decir, ¿qué ha pasado con las redes sociales? Porque tienen una importancia enorme en nuestros días. Es decir, la gente las ve, pero no es capaz de darle al me gusta, al compartir, al retuitear, aunque algunas veces te puedas convertir en un poco pesada o pesado dándole a tantos, pero es la única manera de combatir el ninguneo de los grandes medios de comunicación y de los medios Claro. de comunicación estándar oficiales. Si no se le pone alternativa, pues seguimos. Y tengo la sensación de que hay gente que sí que lo ve, que lo lee, que le llega, pero después es incapaz de. ¿Se ha pensado en ese sentido algo? Es decir, animar al personal a, oye, Claro. comparte, retuitea. Sí. eh, eh, Sí. sí. Sí, la idea es un poco crear una red dentro de la propia organización, ¿no? De gente interesada por estos temas o de gente que simplemente lo recibe, que sea capaz de crear esa red de difusión, ¿no? Es decir, porque, a ver, hay momentos en que decimos, en que nos cabreamos y decimos, hostia, y de esto que hemos hecho no ha salido nada, ¿no? Bueno, y a veces, en la mayoría de las veces tenemos razón, pero en algunos casos, pues son
la expresión no va a ser la más correcta, son luchas que tienen un determinado espacio, un determinado tiempo y tal, ¿no? Claro, cuando te cabreas más es cuando dices, oye, que llevo haciendo 9 días de huelga en un sector tan importante, pues no sé, como la Renfe o la sanidad o la educación o una gran empresa de automoción o lo que sea. Estamos aquí. Esto lo está llevando fundamentalmente la CGT, o no únicamente, pero sí está teniendo una participación y hay un ninguneo absoluto. Claro, eso es yo creo que lo que ha aguzado el ingenio de nuestra propia gente para salir, para intentar salir al paso de eso y buscar otro tipo de personas que están interesadas por una información que no sea la información tradicional en los medios tradicionales, ¿no? Y entonces yo creo que esa es un poco la batalla que se plantea intentar de alguna manera ganar, o si tú quieres, porque ganar parece una expresión un tanto así militar, es decir, compensar, ¿no? Ya sabemos que la CGT tiene un encaje o tiene muy poco encaje, por no decir casi ninguno, en los medios tradicionales, tanto de las administraciones como privados, entre otras cosas porque también sabemos que en los últimos 20 años, 18, 20 años, los medios se han convertido cada vez en más aparatos de propaganda de lo que sea, sea un determinado gobierno, sea una determinada administración o bien sea una determinada empresa. Y la manera de romper con eso es, bueno, pues entre otras cosas, creando elementos informativos propios, como puede ser Rojo y Negro Televisión o Rojo y Negro o Libre Pensamiento, pero también utilizando esto que hemos venido en llamar las redes y que sabemos que tienen un papel clave, ¿eh? No solamente para nosotros, es que hay mucha otra gente con otras ideologías que lo están utilizando a tope, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se pretende, vamos, que se ha planteado en el tema de comunicación es ¿no? Decir, aparte de hacer un análisis de todo lo que se ha trabajado en comunicación en los últimos años, de hacer un plan de comunicación, de hacer ahí en lo aprobado, pues hay un listado de los principales medios en los diferentes territorios, de cómo conectar con ellos. Es decir, yo creo que hay por, por lo menos dos de las ponencias aprobadas, que son las más largas, yo creo que contienen claves muy interesantes para este trabajo de futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, me imagino que con el tiempo iremos viendo algunos cambios en los medios habituales de la propia CGT, como son Libre Pensamiento, el Rojo y Negro tanto en papel como en televisión, y ya los percibiremos y eso ya son cuestiones también un tanto internas que iremos apreciando o no y no vamos a entrar más. Me ha parecido interesante lo que has contado, comunicación y viendo el reloj y el tiempo que nos queda, que ya no es demasiado. Serían unos 10 minutos. El otro tema que han destacado y que iba en primer lugar, antes del punto 5, que era comunicación, era acción sindical y social, que de él nos han hablado aquí en las entrevistas, Fadrique, que lo ha destacado. Y bueno, tú has estado allí presente, como hemos dicho. ¿Qué quiere decir acción sindical y acción social? ¿A qué se refiere desmenuzado? Bueno, para gente, no pongas esa cara, hombre. No, Que no es no. difícil. Para gente, te repito, que no es de la organización, para Sí, que claro. entendamos todas y todos. A ver, ¿qué queréis decir? Bueno, a ver, en un sindicato el tema de la acción sindical es fundamental, si no, llámate de otra manera, ¿no? Sí, sí, está claro. Y luego el tema de la acción social quiere decir la intervención social que hace esta organización, que históricamente ha hecho el anarcosindicalismo desde la etapa de la CNT y demás, que es pues ese sentimiento que tenemos de apoyo mutuo amplio, de que nuestra acción no acaba cuando se acaba la jornada de trabajo, las 8 horas o las 12 o las que tenga cada uno y cada una, sino que somos una organización sindical con una pretensión clarísima y con una actuación muy clara de intervenir en todos aquellos temas que afectan a las clases populares, ¿eh? Eso ya lo aprobó la CNT en el año 22 en una conferencia en Zaragoza, y nosotros hemos estado en un congreso otra vez en Zaragoza, donde también, por cierto,
quizás se dio el congreso más interesante de esta organización, el de 1936, y hemos seguido, es decir, con esta dinámica, ¿no? Tengo una gata aquí que me va a quitar mi micro y mis auriculares. ¿Qué está pasando aquí? Bien. Entonces, un momento que le abro la ventana. Y entonces, para que la gente se haga un poco una idea, ya os digo que esta fue en la que más ponencias se presentaron, pues del orden de las 80, ¿eh? Entonces se aprobaron unas 20 y pico aproximadamente, todas aquellas que tenían pues más de la mitad de los votos y bueno, y esto se aprobó. Luego se hicieron esos famosos votos particulares de los que tú no quieres que yo hable, que me parece muy bien, y quedó prácticamente tal cual, ¿no? Entonces, para que la gente se haga un poco una idea, yo leo algunos titulares que ya os dan idea, ¿eh? Por Vale. ejemplo, la CGT en defensa de los sistemas públicos de pensiones. El proyecto sindical y social de la CGT se ofrece a la sociedad para defender nuestros derechos y reivindicaciones en el momento actual. Acción sindical para contrarrestar la siniestralidad laboral. Nuevos retos de la formación de la CGT. Cómo incidir en una perspectiva feminista en CGT. Coherencia de CGT frente a los despidos colectivos. Coordinación de las secretarías de la mujer en CGT. Otra ponencia sobre todo el tema de la precarización de la función pública como estrategia del Estado y capital y cómo responder a eso, ¿no? La huelga general como herramienta de lucha. En CGT no firmamos ERES en empresas o grupos de empresas con beneficios. Contra el avance de la extrema derecha institucional, social y sindical. Contra la privatización de nuestra salud. Crecer en militancia, llegar a la juventud. El Gabinete Jurídico Confederal. Nuestra salud no tiene precio. Recuperar la calle, caminar hacia la huelga general. Creación de una coordinadora de jubiladas y pensionistas de la CGT. Creación de una coordinadora estatal del tercer sector dentro de la CGT. Nuevas propuestas para la Secretaría de Formación. Teletrabajo. Adaptar nuestra acción sindical a la nueva realidad o salud laboral y prevención de riesgos laborales con perspectiva feminista. Digo los títulos porque a partir de los títulos yo creo que mucha gente ya se puede hacer una idea de por dónde han ido las cuestiones aprobadas en acción sindical y acción social. Bien, vamos a dedicar, todo esto se irá desarrollando y seguro Sí. que en más intervenciones aquí en la radio, en este programa o en otros, se irán explicando, exponiendo y la gente tendrá ocasión de entrar más en el detalle y más allá de los titulares que tú nos has leído. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Y nos vamos al último punto, que es el que quizás alguna gente también está pensando y no van a hablar de, y lo que me refiero es un nuevo secretariado general, dos candidaturas que se presentaban, una que llamaban más, no sé si es correcto, continuista, y la otra, la CGT de todas, que es la que ha salido al final con más votos, con más apoyos, que habla de una secretaría con gente más joven, con renovar un tanto la actividad o la acción, etcétera. Yo no sé si es correcto lo que estoy diciendo, corrígeme en lo que toca, que no quiero meter a nadie en líos, y menos desde este medio de comunicación. Entonces, ¿qué ha significado el hecho de que la candidatura de la CGT de todas sea la que va a coordinar, a estar al frente del Comité Confederal, que se haga cargo de la organización en los próximos 4 años, y el hecho de que la otra candidatura haya estado cerca, pero con menos apoyos, es decir, creo que es un 52-46 o algo así de los votos? Es decir, que tampoco ha sido un hecho de que ha habido diferencias enormes entre las abstenciones y los apoyos, estará casi el 100%. Cuéntame esa parte, porque aquí hemos dicho... Bueno, sí, yo creo que tú en tu labor de periodista tienes que ponerle títulos y subtítulos a las cosas y me parece muy bien. Y además es cierto que en buena medida algunas de las cosas que tú has dicho es como se han percibido o cómo han llegado, pero yo diría que aquí lo interesante, que parece que nos habíamos desacostumbrado, es a que, bueno,
quiero decir, a que ha habido dos grupos de personas optando al secretariado permanente y a otros 3 cargos que hay que se eligen también en Congreso, que son la coordinación del Rojo y Negro, la coordinación del Libre Pensamiento y la coordinación de Ruesta, que es ese pueblo magnífico que tenemos en Aragón, ¿no? Entonces, yo creo que debemos naturalizar estas cosas, ¿no? Y ahora estoy hablando también para la gente de CGT que me pueda escuchar. Creo que eso no es malo, ¿eh? O sea, todo lo contrario. Creo que está bien que haya gente dispuesta a dar un paso adelante, que piense que lo puede hacer mejor, que piense que puede mejorar, que piense que ahora la organización necesita tal o cual cosa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos interiorizar, y deberíamos interiorizar también pues casi las primeras palabras que dijo Miguel Fadrique al subirse allá ya casi a las 3 de la tarde del domingo y decir, hemos entendido que la organización, que una parte importante de la organización también ha votado a otra candidatura y hemos entendido que tenemos que trabajar juntas, ¿no? Yo creo que eso es lo sintomático, lo fundamental. Entre una candidatura y otra que se votaba secretaría a secretaría, pues ha habido desde una diferencia de 60 votos, pues a diferencias en algún caso mayores, ¿no? Bueno, ahí estamos. Es decir, se han presentado una serie de personas que unas tienen unas virtudes y tal, que son pues una candidatura que quizás sí, sí que engloba personas de más sindicatos diversos, de más territorios y tal, y otra que quizás está más focalizada a nivel territorial, pero creo que ambas candidaturas eran válidas y así lo ha entendido una buena parte de la organización, que se ha decantado por una o por otra. Evidentemente, yo no voy a negar que a todo esto se le ha puesto salsa antes y se le seguirá poniendo salsa después del Congreso, pero ¿Qué te refieres con ponerle salsa? bueno, ponerle salsa es pues esos comentarios que a veces son de pasillo y a veces no son tan de pasillo y a veces son en las redes, pues estos son los renovadores, estas son las continuistas, este no sé qué, bueno, pues, todo ese tipo de cosas que pasan en cualquier grupo humano y que yo creo que lo importante es eso, es decir, que hemos hecho un congreso en el cual hemos aprobado en muchos de los puntos posiciones que provenían de gente que escribía que estaba en un lado o de gente que escribía que estaba en el otro lado. El punto 4 ha sido para mí el ejemplo más gráfico. Que con algunos momentos de tensión hemos sabido trabajar estos temas y que lo importante es que de aquí bueno, pues salga esta necesidad de ser cada vez más fuertes, de estar cada vez más unidas, lo cual no significa que estemos unificadas, uniformadas y que todo el mundo tenga que pensar lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en una organización como la nuestra, que en un momento dado ante un congreso parezca que da miedo que haya posiciones y que en algún caso estas posiciones no estén planteando lo mismo, pues nada, lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, es decir, es someterlas a las asambleas de los sindicatos. Y las asambleas de los sindicatos han decidido qué es lo que quieren sobre el tema de interinaje, sobre el tema del teletrabajo y sobre cantidad de temas que tienen que ver con la acción sindical y con la acción social. Y eso es lo que tenemos que sacar. Yo creo que lo que todas y todos tenemos que sacar, los que van a formar parte del secretariado permanente, los que no vamos a formar parte de ese secretariado permanente, pero hemos podido estar apoyando una u otra opción,
quien no formará parte de ese secretario permanente lo que tiene que ver es que hay que seguir trabajando conjuntamente por el bien de esta organización. Es decir, que hay momentos que los acuerdos de la organización te gustan más, estás al completo con ellos, los has escrito, ¿no? O has formado parte de una ponencia que ha escrito eso, y otros momentos en que no. Me remito a lo que decíamos antes. El Congreso es de la afiliación y tiene que seguir siendo de la afiliación. Y la afiliación ha decidido lo que ha decidido. Si es de la afiliación, ¿de quién no es? ¿De quién no es? Sí, aquí. Pues de nadie que no esté afiliado a esta organización o de nadie que quiera presionar a esta organización. Claro, yo creo, Manolo, que está muy claro el tema. Quien no se sienta representado por todo o la mayoría de las cosas que hemos aprobado, pues tiene un problema. Pero bueno, ya lo sabrá solucionar. Quiero decir, claro, yo no tengo un problema. Y no solamente porque muchas de las cosas que proponía mi sindicato hayan salido, sino que tampoco tendría un problema si ahora la secretaria general de esta organización fuera Charo Arroyo. Si eso es lo que ha decidido la gente, eso es lo que ha decidido la gente. Y no es solamente un problema de secretariados. Vamos a centrarlo, como además lo hemos hablado al final, va a parecer que lo estamos centrando. Yo creo que lo más importante es lo que ha aprobado la organización para la comunicación, para la formación, para la acción sindical, para la acción social. Eso es lo verdaderamente importante. Y como tú has dicho en algún momento, las personas que van a gestionar esto, se hayan presentado o en una candidatura o en otra, deben hacerlo sobre la base del profundo respeto a lo que la gente ha aprobado. Son gestores y gestoras de lo que la gente ha aprobado. Y ya está. Y así debería ser. Muy bien, pues con estas bonitas palabras vamos a acabar, que diría el otro, porque no nos queda más tiempo. Y yo Muy sé bien. que podíamos hablar más, pero tampoco vamos a castigar a la audiencia de Radio Clara. Yo creo que ha sido un repaso interesante sobre lo que ha significado este 19 Congreso de la CGT, de lo que va a suceder a partir de ahora. Y esto no quiere decir que no vayamos a hablar más veces de cómo están yendo las cosas, de qué se está haciendo, cuando veamos el desarrollo precisamente de estos acuerdos que has nombrado. Sí, Lo sí. dejamos aquí, Emili, porque ya nos hemos pasado Muy y bien. nos riñen habitualmente, aunque seamos mayores, nos riñen cada vez más. Así que, Es que lo normal, se ríe a los pequeños y a los mayores, tío. claro, Esto es tremendo. son unos ostentadores del poder que no hay. Sí, 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 sí. Emili, nos oímos la semana que viene si no pasa nada. De acuerdo. Pues venga, hasta la semana que viene. Un abrazo a todas y a todos. Cuidaros mucho y hasta pronto. Bien, de la radio nos hemos ido y ahora nos vamos de aquí. Muy bien.